Buenas tardes, mi nombre es Juliet Vivanco. El día de hoy les hablaremos mis compañeros y yo, Kevin Cano, Carla Joana García, Nicole Londoño, Rodrigo Rosas y Julián Cortés. Le hablaremos de la sentencia C-103, órganos de control del Poder Público y la Contraloría General de la República. Bueno, la introducción de esta sentencia como primer objetivo es socializar el fallo constitucional de la Corte Constitucional sobre la función de la advertencia de la Contraloría. Como importancia, la relevancia que tiene este control fiscal para proteger el patrimonio público y garantizar la transparencia en el manejo de los recursos. Como contexto de esta norma de la sentencia C-103, el decreto ley 267 del 2000 define la organización de la Contraloría, las funciones que ésta desempeña. Como función de advertencia, el numeral 7 del artículo 5 permite a la Contraloría advertir sobre los riesgos graves en procesos de ejecución. El artículo 267 de la Constitución establece que el control fiscal es posterior, selectivo e integral, prohibiendo el control previo y la coadministración. Pues también en esta sentencia nos advierte de las funciones que tiene la Contraloría y que ella tiene, si bien tiene ciertas capacidades para intervenir en decisiones, pues las funciones de la Contraloría no van más allá de intervenir ya de manera fiscal, puesto que eso ya le corresponde a la Corte Constitucional, porque según la Constitución Política, ellos tienen, si bien es un órgano, tienen sus funciones y no pueden ya intervenir de manera más allá de la que se les permite. Y a continuación mis compañeros les van a hablar del argumento de la demanda, también les van a hablar de los fundamentos jurídicamente, también de la inconstitucionalidad del control preventivo, la prohibición de la coadministración, que ya les mencionaba anteriormente, y van a hacer también una intervención clave con respecto a las funciones que tiene la Contraloría y que tiene la Procuraduría General de la Nación. También les hablarán intervenciones de cada una, académicas, intervenciones ciudadanas, puesto que aquí hay varios actores, o sea, están desde las universidades hasta las personas del común, también tienen voz y voto en cuanto a esta sentencia y el fallo que da la Corte. A continuación mis compañeros les hablarán más profundamente de este tema. Cordial saludo, mucho gusto, mi nombre es Joana García. El día de hoy vengo a hablar sobre los argumentos de la demandante de la sentencia T-325 del 2017. En este caso, pues los argumentos son de la señora Marcela Monroy Torres, donde ella pues presenta la acción pública de inconstitucionalidad con dos cargos principales. Uno de ellos es el carácter posterior del control fiscal. Dice que la función de advertencias introduce un control preventivo incompatible con el artículo 267. Y el segundo dice que es la cita de antecedentes a la Asamblea Constituyente, donde se eliminó el control previo por considerarlo ineficaz y fuentes de corrupción. Adicional a eso habla sobre la prohibición
de coadministración, ya que acá habla pues como tal de la Contraloría. Al emitir advertencias, influye en las decisiones administrativas de las entidades públicas. Ella alega que esta función compromete la autonomía de la administración pública y adicional a eso, en fundamentos jurídicos, el control fiscal debe ser ejercido sobre resultados ya concretados. Las advertencias, aunque no son vinculantes, presionan indirectamente a las entidades, afectando su capacidad de gestión, afectando también la inconstitucionalidad del control preventivo, su función, advertencia, ya que pues contradice el carácter posterior del control fiscal. Y adicional a eso, prohibición de coadministración, que es la intervención previa para poder influir en la toma de decisiones administrativas y vulnerar la autonomía de las entidades públicas. Adicional a esto, pues la ciudadana Monroy Torres formula un cargo a la norma acusada, argumentando que vulnera los incisos segundo y tercero del artículo 267 de la Constitución. Según la demandante, la norma demandada permite a la Contraloría General de la República intervenir de manera preventiva en la ejecución de los recursos públicos, lo que contradice la Constitución, que establece que el control fiscal es posterior y se ejerce sobre la gestión y los resultados del gasto público. En otras palabras, pues como tal de la demandante, ella sostiene que la Contraloría no puede ejercer funciones de maneras preventivas, sino solo después de que se haya producido la gestión y el gasto público. La señora Monroy Torres argumenta como tal la norma acusada, que vulnera la Constitución en dos aspectos. ¿Cuáles son estos dos aspectos? Ella habla del control previo como uno de ellos y el segundo como funciones administrativas. En el control previo habla de la norma, que la norma permite a la Contraloría General de la República intervenir de manera preventiva en la ejecución de los recursos públicos, y en funciones administrativas, que la norma acusada autoriza a la Contraloría a intervenir en la toma de decisiones administrativas de las entidades sometidas al control, lo que infringe la prohibición constitucional de que la Contraloría tenga funciones administrativas distintas a aquellas propias de su organización. La demandante sostiene que la función de advertencia que la norma demanda atribuye a la Contraloría, es inconstitucional porque introduce una modalidad de control que es previa a la ejecución del gasto, lo que se opone al artículo 267 de la Constitución. Gracias. En la sentencia se abordan las intervenciones clave sobre lo que es el alcance y naturaleza del control fiscal que ejerce la Contraloría General de la República. Algunos puntos claves de estos podrían ser lo que es la Contraloría General de la República, ya que en esta se defendió la función de advertencia como un mecanismo excepcional y no vinculante. Asimismo, se argumentó que es crucial para la prevención de riesgos fiscales sin coadministrar. En esta, la Corte declaró anticonstitucional la función de advertencia atribuida a la Contraloría General, ya que considera que se opone al carácter posterior del control fiscal y podría generar coadministración. En la sentencia se indica que este control debe ejercerse una vez culmina la gestión administrativa, evitando así que la Contraloría se intervenga preventivamente. Lo segundo sería lo que es la Procuraduría General de la Nación, en donde respaldó la norma señalando que no implica controles fiscales ni vulnera la autonomía administrativa. También destacó el principio de colaboración armónica. En la Constitución de 1991 se eliminó el control previo y estableció un modelo posterior selectivo, amplio e integral para la Contraloría.
dirigido a evaluar la gestión financiera y los resultados de las entidades públicas, garantizando así la autonomía administrativa. Como tercera sería la complementariedad entre el control internos y fiscales externos, en donde la Corte remarca que los controles internos al cargo de cada entidad pública deben complementarse con el control fiscal externo de la Contraloría, pero sin generar interferencias indebidas. Como cuarto serían las intervenciones ciudadanas, donde algunos ciudadanos apoyan la función de advertencia destacando su carácter excepcional y no vinculante. Esta es lo que es la provisión de funciones administrativas, donde la Corte reafirma que la Contraloría no puede desempeñarse en funciones administrativas que excedan a las inherentes a su organización, para evitar que ésta interfiera en la autonomía de las entidades bajo su vigilancia. Buen día, mi nombre es Rodrigo Rosas. Para el punto del análisis, tenemos que se analizan las sentencias anteriores, como son la C-716 del 2002, la cual es la evolución del control fiscal, diferenciado entre el control previo y posterior. Esto es muy importante ya que las entidades de control no pueden ejercer, digamos, advertencias o influencias antes de los procesos o de las administraciones que se estén ejecutando. Esto para evitar malentendidos, para evitar como presiones, la toma de decisiones y también digamos, se podría prestar para corrupción, ya que pues si tú me ayudas, yo te ayudo. También tenemos la C-557 del 2009, la cual desarrolla los dos argumentos del control fiscal, auditorías y procesos de responsabilidad fiscal. Por último tenemos la C-967 del 2012, confirma que el control fiscal es posterior, pero integral y oportuno. Esto también es como para la coadministración, no puede interferir los entes de control en la administración o en la toma de decisiones en las entidades públicas o empresas públicas que tenga el gobierno. El fallo de la Corte Constitucional en la sentencia C-103 del 2015 está relacionado con la función de advertencias asignada a la Contraloría General de la República por el numeral séptimo en el artículo 5 del Decreto Ley 267 del año 2000. En esta pues la Corte concluyó lo siguiente, que es la decisión principal. La Corte declara inconstitucionalidad esta función de advertencia al considerar que violó los principios institucionales establecidos en el artículo 267 de la Constitución Política de Colombia. Entonces, algunas características que encontramos es como la del control fiscal, que es la Constitución establece que el control fiscal debe ser posterior y selectivo y no preventivo. En esta también encontramos la función de advertencia al implicar un tipo de control previo durante la ejecución de los procesos. También como otro carácter que tenemos son las prohibiciones de coadministración, en las cuales tenemos la función de advertencia, la cual podría entenderse como un interferente en las decisiones administrativas, en las sentencias justas al control fiscal. En esta también encontramos que produce una forma de coadministración, lo cual está explicado explícitamente, prohibido durante, pues ya lo dicho, en su artículo 267 de la Constitución Política. Entonces también encontramos como unas medidas, medidas, mecanismos alternativos
la cual sería la corte, reconocer la corte que existen mecanismos preventivos que pueden ser implementados por la administración, como los controles internos y los procesos establecidos por las superintendencias o la superintendencia, que cumplen como función similar sin violar la naturaleza del control fiscal posterior. Entonces, ya engrupando todo esto, tenemos como un pequeño resumen, la cual sería la función de la advertencia fue considerada una afectación innecesaria al diseño constitucional en el control fiscal, por motivos el cual fue eliminada. La sentencia C-103 del 2015 de la Corte Constitucional de Colombia constituye una pieza clave en la defensa de los principios de derechos fundamentales consagrados en la Constitución. En este fallo, la Corte aborda con profundidad la necesidad de garantizar las disposiciones legales sean coherentes con el respeto de la dignidad humana, la igualdad y los derechos en grupos de situación de vulnerabilidad. A través de su análisis, reafirmó que el derecho no puede ser un instrumento que perpetúe la desigualdad o genere barreras para el acceso de bienes y servicios esenciales como la salud, la seguridad social y el trabajo digno. Uno de los ejes principales de este fallo está en la defensa del principio de la igualdad material, que exige que el Estado no solo un trato formalmente igualitario, sino que también implemente de acciones afirmativas para proteger a quienes enfrentan desventajas estructurales. En este contexto, la Corte enfatiza que las leyes deben interpretarse y explicarse de manera inclusiva, garantizando que ninguna norma pueda ser utilizada como excusa para perpetuar situaciones de exclusión o discriminación. En este enfoque, es particularmente relevante que un país como Colombia, caracterizado por profundas desigualdades económicas, sociales y culturales. Además, la Corte destacó la importancia del principio de la proporcionalidad entre una herramienta esencial para evaluar la legitimidad de las restricciones legales de los derechos fundamentales. Este principio exige que cualquier limitación de derechos como el acceso a la salud, el trabajo o la seguridad social esté fundamentada en razones legítimas que sean necesarias para alcanzar un objeto constitucionalmente válido y que tenga menor impacto posible sobre los derechos de la cuestión. De esta manera, la Corte actuó como garante de estas normas legales y no excedan los límites que imponen el respeto a los derechos fundamentales. Otros aspectos relevantes de la sentencia C-103 del año 2015 es su insistencia en los derechos fundamentales que son individuales e independientes. La Corte señaló que los derechos como la igualdad, la dignidad y el acceso a servicios esenciales no pueden ser aislados o jerarquizados de manera arbitraria. Por ejemplo, cualquier restricción de los derechos al trabajo o el acceso a la salud afecta directamente a la dignidad humana y por ende debe ser exactamente con un rigor especial por parte de las autoridades jurídicas y administrativas. El fallo también plantea un llamado a las instituciones del Estado, incluidas las entidades legislativas y administrativas, para que actúen con un enfoque garantista. Esto significa que las políticas públicas y las leyes deben ser diseñadas para visualizar la justicia social, asegurando que las decisiones beneficien a la sociedad en conjunto.
pero especialmente a los sectores históricamente marginados. Así, la Corte asume como su papel pedagógico en señalar cómo los principios constitucionales deben permear en todas las acciones del Estado. En conclusión, la sentencia C-103 del año 2015 es un recordatorio contundente de que la Constitución debe ser entendida como un pacto social que prioriza la dignidad humana, la igualdad y los derechos fundamentales. Este fallo no solo marca el precedente jurídico que es importante, sino que también refuerza la idea de que las leyes, las políticas públicas deben ser instrumentos para cerrar la brecha, garantizar oportunidades y construir una sociedad más equitativa. Al hacerlo, la Corte reafirma su papel como guardiana de los derechos de todos los ciudadanos y especialmente de aquellos que más lo necesitan, y ofrecer un modelo de interpretación que coloca la justicia y la equidad en centros de ordenamiento jurídico. Gracias.